Muchísimas bendiciones, hermanos, que siempre están con nosotros en su programa Mundo Cristiano TV, juvenil, sección juvenil, que les habla su hermana y amiga Joana Ulises, que siempre es un placer para mí compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta sección, que es de televisión, usted que nos ve y nos puede ver a través de la plataforma de YouTube, gracias por siempre estar con nosotros y presente en nuestros programas. El día de hoy cuento con la invitación de dos personas sumamente especiales para mí, siempre acompañándome, mi querido líder Arturo Peguero. Así es, una vez más estamos por acá para hablar. Y tú, mira, antes de Joana, tú dijiste que solamente por la plataforma de Mundo Cristiano IDP, pero estamos Caña TV, Canal 55 UHF, que usted... Eso se lo estaba dejando a usted, Ok. porque usted dice por dónde se puede ver y demás. Claro, porque la gente de Villahermosa nos sintonizan y demás, pero nada, estamos siempre agradecidos de parte de Dios de nosotros estar y compartir contigo, sobre todo todos estos temas tan interesantes con relación a todo lo que tiene que ver con este mes de la Reforma Protestante y también el mes de lo que es la comunidad evangélica, que por ley, la iniciativa legislativa de Carlos Peña la hizo coincidir con la Reforma Protestante el 31 de octubre. Y podríamos decir que no es una coincidencia, sino que es el plan de Dios para nosotros, para que podamos conocer la historia y sobre todo celebrar este día. Ciertamente. Y no podemos dejar de lado nuestro segundo invitado, que es Ismael Rijo, que nos está acompañando el día de hoy. Un placer, Joana, un placer, Arturo, estar aquí compartiendo con ustedes. Nos sentimos honrados por la invitación y siempre te digo que es un privilegio para mí hablar de la palabra de Dios. El día de hoy, siempre lo he dicho y lo repito, estoy con dos grandes conocedores de esta historia de la palabra del Señor y es siempre un privilegio compartir con eso y aprender de la palabra del Señor. Y como bien mencionaba nuestro querido líder Arturo, estaremos hablando acerca de la Reforma Protestante, específicamente de sus beneficios. Pero antes, debemos de recordar que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espallac número 86. Si usted no quiere acompañar, puede visitarnos los martes con los estudios bíblicos, los jueves, servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, los sábados, servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos, iniciando con nuestra escuela dominical a partir de las 8 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracia a partir de las 10 de la mañana. Usted está más que invitado para compartir con nosotros de la palabra del Señor. Y como bien mencionábamos de que la Reforma Protestante, nosotros como pueblo evangélico hemos sido beneficiados porque tenemos la cercanía en las Escrituras al Evangelio. Pero esto no se quedó aquí. Esta reforma tuvo una revolución en diferentes aspectos que podríamos mencionar como beneficios que trajo la Reforma Protestante. El día de hoy queremos hablar acerca de estos beneficios. Y podemos introducir o mencionar, que es el más importante, como mencionábamos fuera del aire, que siempre tenemos un programa fuera del aire, del regreso al Evangelio. Y ese es uno de los principales beneficios que como pueblo evangélico tenemos y contamos hoy, es que tenemos el Evangelio del Señor. Y podríamos mencionar acerca de este primer beneficio, el retorno del Evangelio. ¿En qué consiste esto? Bueno, Joana, fíjate, tú sabes que durante la Edad Media, entiéndase, a partir del siglo V hasta el siglo XV, entiéndase, la Iglesia tuvo un oscurantismo donde prácticamente el Evangelio estaba en la mano del hombre, donde manipulaba las Sagradas Escrituras, estaban escritas en latín, no estaban asequibles al pueblo, y los que podían tener, vamos a decir, acceso a ella, ni la estudiaban con profundidad, ni tampoco tenían la intención de que las personas pudieran conocerla. ¿Y de dónde nace? Bueno, el principio, vamos a decir que sería la zapata, el fundamento, donde vinieran, vamos a decir, las demás solas, que es sola escritura. Ese es el fundamento que soporta lo que son las columnas de lo que es el Evangelio, que soporta la columna del Evangelio, que sería sola gracia, sola fe y solo Cristo. Entonces el techo sería para la gloria de Dios. El fundamento sería, vamos a decir, la palabra del Señor. Entonces, cuando surge esto, surge cuando en la dieta de Worms, ahí en Martín Lutero en el 1521, él le dicen que si él se retractaba de todo lo que había escrito y lo que él había dicho, y él
a través de las Escrituras, dijo que si no era convencido por medio de las Escrituras, él no se retractaba de lo que había dicho y había escrito, y de ahí nace sola Escritura. Y cuando nace sola Escritura, entonces nace nuevamente, o sea, el Evangelio es, ¿verdad? Vamos a decir, entregado. El hombre común puede conocer el Evangelio porque tiene conocimiento, ya las Escrituras son traducidas a su propio idioma y la gente tiene la posibilidad de conocer el medio por el cual ellos pueden llegar a ser salvos. Entonces estamos hablando de que el Evangelio estuvo en un momento en oscuridad. No era que no existía, estuvo en oscuridad, y por eso hablamos de que retornamos al Evangelio que siempre estuvo, pero no teníamos el acceso. ¿Usted qué nos podría mencionar? Efectivamente, como dice Arturo, esa época de oscurantismo que existió en la Edad Media provocó que la gente no tuviera el acceso a las Escrituras. Ahora bien, ¿qué pasa con Martín Lutero? Sé que han hablado sobre eso, sobre el proceso de las indulgencias, y que la Iglesia Católica entonces lo que hacía era que cobraba esas indulgencias para crear fondos, hacer un sinnúmero de cosas. Eso detonó en que Martín Lutero descubriera muchas cosas que se le estaban ocultando al pueblo que no se le decían. Entonces, esto provoca que en ese sentido se revele a través de las 95 tesis el Evangelio real, el Evangelio genuino. Eso provocó curiosidad no solo en Martín Lutero, porque mencionamos a Martín Lutero porque fue el precursor, Sí. pero antes de Martín Lutero hubieron otros que también estaban tratando de que la reforma hubiese sido posible. Solo que el detonante, y al estar dentro de la iglesia católica, provocó ese estallido, y la influencia también del mismo provocó que más personas se unieran y el Evangelio pudiera salir a flote de manera genuina. Así como tú mencionas, la venta de las indulgencias fue como la gota que derramó, vamos a decir, el vaso, y que mueve a Martín Lutero por la necesidad que él tenía de el perdón de pecados, como mencionábamos en la historia, de que él necesitaba encontrar paz para su alma, y a través de las Escrituras que lo puede hacer. Y cuando hablamos del retorno al Evangelio, ese retorno a las Escrituras específicamente, como hablaba el líder y mencionaba, de que sola Escritura, y el Evangelio está fundamentado y está plasmado en las Escrituras, y por eso se necesitaba ese retorno a la Escritura, que nosotros como pueblo evangélico deberíamos de estar más que agradecidos, porque a través de eso es que hoy podemos conocer el Evangelio de verdad. Y no adulterado, podríamos decirlo así. De hecho, literalmente nosotros no tuviésemos acceso a la salvación si no hubiese sido por la Reforma Protestante. Porque fíjate que la Iglesia de Roma tú no podías ir a Cristo de manera, vamos a decir, directa. Tenía que ser por medio de los 7 sacramentos que eran administrados por lo que era el Papa, que administraba vamos a decir, el superávit de los méritos, donde se pagaba, donde habían santos, Cristo, María y los santos, donde ellos tenían cantidades de obras, ¿verdad? Que podían inclusive esas obras ser transferidas a personas que cuando iban al purgatorio, porque tú sabes que la doctrina del purgatorio dice que tú completamente esos pecados temporales, porque tú eres salvo cuando te bautizas, pero hay unos pecados temporales que tú cometes durante tu vida. Entonces esos pecados temporales son perdonados por medio de la indulgencia en el purgatorio, cuando esas, por medio de los superávit de méritos, entonces se transfiere. Ejemplo, Arturo, que está en el purgatorio, le transfieren esos méritos y entonces él sale del purgatorio y va a lo que es una serie de tonterías. Ellos inventaron una serie de cosas que realmente el pueblo de Dios en ese momento estaba viviendo en una mentira. Sí, y era por la misma falta de conocimiento de la palabra del Señor, que si hoy acceso a ella. Exactamente, y si en la actualidad vemos tal vez una parte del pueblo de Cristo que se está perdiendo, y es por la falta de conocimiento de la palabra. ¿Y qué vamos a decir? Que entonces ese pueblo, al no tener acceso, simplemente cumplía con los requerimientos que implantaba la iglesia romana. Entonces ellos entendían que ese era el camino correcto que debían de seguir. Y ahí entra la parte de Martín Lutero, que se deja guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor, y plasma estas 95 tesis que hoy contamos con esto. Y ciertamente, y déjame decirte que las 95 tesis de Martín Lutero no era una, vamos a decir,
él no tenía intención de división de la iglesia. No. No, claro que no. Ahí hay un puntito y es que lo que pasó con Martín Lutero cuando él clava la 95 tesis en la puerta de la universidad, creo que fue en la puerta de la universidad. En el castillo de Wittenberg. Realmente lo que se colgaba ahí era para discusión de ellos. Sí, fue Para en latín, debate, de hecho. para debate. Fue en latín. Exactamente. O sea, que no era el idioma del pueblo. No tenía la intención de causar una trifulca. Entonces, lo que sucede con eso es que las personas que vieron las 95 tesis se interesaron en ellas y empezaron a imprimirlas sin el consentimiento de Martín Lutero. Y la traducción a ella. Exactamente, y a traducirlas en otro idioma, y eso provocó un estallido. Oye, es fuerte. Eso lo hace simplemente la palabra del Señor. Claro que Porque sí. así como Martín Lutero tenía esas inquietudes, aquellos que pasaron y leyeron eso tenían esas inquietudes y también querían conocer. Se le abrieron los ojos y dijeron, oh, pero Y es cierto. ese documento, si no hubiese sido, fíjate que una chichigua o un cometa, Un para cometa. poder elevarse, tiene que tener un viento contrario. Sí. Si lo contrario no se eleva. Para que eso sucediese, una persona entra en el juego de nombre Alberto de Maguncia, quien es que envía un documento a Roma para que manden a parar a Martín Lutero por lo que le estaba haciendo, porque Alberto de Maguncia estaba negociando con Juan Texel con relación a las ventas de las indulgencias. Juan Texel, una persona con una capacidad inmensa de convencimiento, y Martín Lutero es provocado por eso. Entonces manda esto y de eso se da una reacción en cadena. Entonces desde allá mandan a parar a Martín por vía de Gabriel de la Volta, que era el encargado de los agustinianos. Gabriel de la Volta manda a parar a Martín por vía de John Stoppy, que era el mentor de Martín. Y John Stoppy lo que hizo fue, mira, para que tú puedas demostrar tus puntos de las 95 tesis el año entrante, para que vaya a la ciudad de Heidelberg, y ahí es que él elabora un segundo documento que se llama Las Disputaciones de Heidelberg, con 40 paradojas. Y ahí él va y debate con Cayetano. Y ahí entonces, en vez de lo que hacen es promover a Martín Lutero y darlo a conocer, porque era un monje de un monasterio. Exactamente. Y eso, y el confrontar a Martín con el querer frenarlo, lo que hizo fue que le dio más fama. Más fama, Le dio exactamente. más fama. Y que también le estaba afectando los intereses. Sí, de la iglesia. claro, porque que por las 7 sacramentos, Exactamente. ese era el medio para obtener la salvación. Y esos sacramentos había que pagar. Entonces, la reforma estaba tumbando el negocio de la iglesia de Roma. De hecho, a los sacramentos se le llamaban como la espina dorsal de la iglesia. Cierto. Entonces vienen las 95 tesis Se a le llamaban demon- y se le llaman. se le llaman. Y entonces a las 95 tesis viene a desmontar toda esa idea que está, o sea, que no está fundamentada en las escrituras. Exacto. Entonces eso viene a contrarrestar y causa la revolución, podríamos decir así, o la protesta o la reforma protestante, lo que hoy conocemos. Estamos hablando del Evangelio, y cuando hablamos del Evangelio, este es el tema más extenso, pero también tenemos que hablar de otro beneficio que va ligado, muy ligado a lo que es el Evangelio, porque ahí entró la traducción de la palabra del Señor. Antes que tú entres a ese beneficio, tenemos que explicar que el apellido de protestante es que en el 1529 hay una dieta, la dieta de me parece que es ay, se me escapa el nombre ahora, es Spira. La dieta de Spira, donde habían unos príncipes ya en ese lugar, todo ya la reforma estaba y podían los reformadores predicar sin ningún tipo de problema. Pero en los lugares donde todavía la reforma no había hecho mucho, entonces todavía se mantenía lo que era vamos a decir, la prohibición del evangelio y la predicación, y también se mantenía la persecución. Entonces los príncipes de los lugares donde el evangelio, donde la reforma se estaba, ¿verdad?, predicando sin problema, donde no había ningún inconveniente, protestaron, y entonces ellos subieron un documento que dice: protestamos por tal cosa, protestamos por tal cosa, y de ahí es que surge el nombre Reforma Protestante. Eso fue en el 1529. En su momento inicial simplemente se llamó Reforma. Reforma. Entonces se acuña ese Reforma Protestante. Reforma Protestante. Entonces estábamos hablando y mencionando de que las Escrituras aportó, y esta reforma participó en el beneficio de la educación. Claro. ¿En qué sentido?
se introduce la educación en cuanto a la reforma protestante, si estamos hablando. Antes de tú entrar en ese punto, quiero entrar en el anterior. Ok. Cuando se traduce Ok. las escrituras. Quizá algunos no tienen la información y es bueno que la sepan, que la Biblia fue el primer libro impreso, ¿entiendes? Incluso anda por ahí la Biblia de Gutenberg, de 42 líneas, que esta era una impresora hecha de madera, y ahí entonces ponían las capas de lo que le llamamos hoja, ¿verdad? Sí. Ponían las capas y ahí iban imprimiendo todas estas páginas. Esto permitió que la Biblia fuera traducida, en diferentes idiomas, y así hubiese podido ser distribuida y que la gente tuviera acceso a leer la palabra, no solo para leerla, que era importante la alfabetización, que ahí entramos en ese punto ahora de la educación y ese tipo de cosas, sino también que tuvieran la libre interpretación, de que quien le predicara le estuviera diciendo la verdad por el proceso que ya habían pasado, que era la cuestión de que las indulgencias, este tipo de cosas, todas esas cosas que ellos inventaban para ganar dinero. De hecho, ahí si vamos a la historia de la traducción de la Biblia en los diferentes idiomas, también eso conllevó otro trabajo, hasta vidas que estaban en juego, que perdieron la vida muchas personas, y también conllevó eso para que hoy la tengamos en nuestro idioma, que si en el idioma inglés, que si en el idioma francés, todo tuvo un trabajo o un esfuerzo, podríamos mencionarlo así. Y ahí entra la parte de la educación, porque yo siempre me quedo con las preguntas. En la parte de la educación, ¿cuál es el beneficio que obtenemos a través de la reforma protestante en cuanto a la educación? Fíjate, como los reformadores entendían que las personas tenían que recibir la Biblia en su propio idioma y en sus manos, también entendieron que esas personas tenían que conocer de letras. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Tenemos que alfabetizar a esas personas, y entendiendo que mientras más alfabetizaban, ellos tenían la posibilidad de evangelizar a esa persona. Inclusive usaron a la misma Biblia para, en muchos casos, alfabetizar a muchas personas. Y en otros casos, pues luego propulsaron o promovieron lo que era la alfabetización para todos. Eso, la educación gratuita que viene de los gobiernos y demás, donde más la reforma fue abrazada, hizo mucho, vamos a decir, mucha presión, se elaboraron leyes donde ya la educación por vía de los gobiernos era, vamos a decir, por ley, que debía ser gratuita para todo el mundo. Entonces ya vemos el beneficio de esos países cuando ya comienzan las personas a ser, vamos a decir, alfabetizadas. Porque en la Edad Media, dicho sea de paso, el oscurantismo se da, el nombre de oscurantismo viene porque no se le permitía el nivel, el conocimiento, no era solo para una cúpula, alta, sí, claro. para un grupo, era cerrado. Entonces ese grupo era el que manejaba el conocimiento y todos los demás no le permitían. Por eso se llama oscurantismo o edad oscura. De hecho, este hombre, Galileo, es perseguido cuando él dice que el centro del universo era el sol, y él es inclusive llevado a la hoguera por eso. Todo ese tipo de cosas se dan, y ese beneficio de la formación, de la educación y la alfabetización lo podemos ver con relación a la reforma, y por eso los países nórdicos, de esos lugares salen los mejores científicos. Agregando ahí a lo que dice Arturo, también esa parte de la educación le abrió la puerta a las mujeres. Ciertamente. Sabe que hoy en día eso se ha malinterpretado, esa cuestión del feminismo. Pero esta parte de la reforma, cuando deciden alfabetizar y educar a las personas, le abre la puerta a las mujeres que en ese tiempo no le era permitida muchas cosas. Y una de ellas era eso, la educación. Claro, sí. Entonces, a través de la reforma, inicia este movimiento que le permite a la mujer leer, escribir y desarrollarse en ese tipo de ámbitos. Ciertamente, claro que sí. De hecho, entonces estamos viendo de que desmontamos de una idea que perseguía beneficios personales de la iglesia. Religiosos. Exactamente. Vamos a decir que estos beneficios que trae busca el bien colectivo de toda la sociedad. Claro que sí. En cuanto al conocimiento. Claro que sí, porque es que la reforma fue una cosmovisión, una revolución de cosmovisión, porque impactó todas las áreas. Si tú te vas al arte, si tú te vas a lo que es la adoración,
Martín Lutero, ¿cuántas canciones compuso? Sí. 30 y tantas de canciones. O sea, en todas las áreas la reforma protestante impactó e incidió. Entonces nosotros debemos de darle gracias a Dios o por otro beneficio Claro que que se sí. obtiene para la sociedad. Desde luego, y claro que sí. De hecho, las universidades tales como Yale, Oxford, Harvard, son en su inicio de los puritanos. Pero hoy día no es así, pero en su inicio Pero fue así. ese es su origen. Ese es su Exacto. origen y es su historia. Exacto. De hecho, entonces nosotros como nación aquí en la República Dominicana que se ha implementado, se ha querido implementar la lectura de la Biblia en las escuelas, Cierto. debemos de aprovechar de que esa sea un impulso para el conocimiento de las escrituras y en cuanto a una base del conocimiento en cuanto a los jóvenes en las escuelas. ¿Cierto? De hecho, hay Claro. una ley para eso. Y algo interesante es que la reforma no ha terminado. O sea, No. la De hecho, iglesia no ha llegado. siempre está... Nunca llegó a Latinoamérica y ese es Exactamente. uno de los grandes problemas de nosotros. Exactamente, exactamente. Esa parte en cuanto al desconocimiento que se puede tener tal vez como pueblo evangélico que no conoce tal vez su origen Cierto. y como mencionábamos en programas anteriores de que como que obtenemos cosas que desconocemos en cuanto a que mi padre espiritual, que obtenemos eso en cuanto al pueblo evangélico pentecostal y demás, pero no vamos a la historia y en la reforma, antes de la reforma protestante, esto tenía su origen. Sí, Claro que claro. sí. Por eso es necesario conocer la historia para que nos repitamos Ciertamente. con otro punto de vista, podríamos decirlo Claro así. que sí. Y no conocer la historia te lleva a muchos fracasos. Sí. Fracasos espirituales, fracasos seculares, fracaso en todo el sentido. Porque el conocer tu historia, no solo de la reforma, sino tu origen, desde el inicio, te da identidad. Y Cierto, tener claro. identidad en este tiempo, eso es 1A, es primordial. Cierto, claro, De hecho, y fundamental. más si están fundamentadas en las escrituras Claro, y en la claro. historia de En la nosotros historia. como pueblo evangélico. Ciertamente. Otro beneficio que podríamos mencionar, y este es muy importante para la sociedad, y es en cuanto a lo económico. ¿Qué podríamos mencionar? Ahí inicia nuestro líder, Ismael. Bueno, económicamente la reforma fue vital para el crecimiento económico, no solo en la sociedad, sino también en las naciones, porque la reforma impulsó que los trabajadores pudieran hacerlo de manera honrosa, porque se denigraba a los trabajadores en ese momento. La reforma permitió, a través de las escrituras, Martín Lutero y los reformadores le hicieron entender a la gente que no había trabajo denigrante, que todos los trabajos eran honrados, ¿entiendes? Entonces eso permitió un dinamismo en la economía. Y esto también trajo como consecuencia que muchos líderes políticos pues ayudaran al movimiento protestante, a la reforma protestante, a que prosiguiera con este movimiento. Claro que sí, la revolución industrial, ejemplo, fue impulsada por lo que es la reforma, esa cosmovisión, cuando tú le das las escrituras, le pones las escrituras en la mano a las personas y las personas comienzan a ver, ejemplo, y se van al origen de lo que son las escrituras con relación al trabajo, y adoptan y ven lo que es la teología del trabajo, qué hay, ejemplo, que cuando yo voy a trabajar, cuál es mi función, qué debo hacer. Entonces, con relación a, ejemplo, los países nórdicos abrazan una cosmovisión con relación a la ética del trabajo, de que no hay ningún trabajo denigrante, no hay uno más digno que otro, y sobre todo los menos dignos, que eran los que se realizaban por medio manualmente o de forma servil. Y Martín Lutero decía, mira, el trabajo que hace la conserje, que limpia el templo donde yo predico, es tan importante como lo que yo hago. Es tan digno como lo que yo hago. Y por eso es una frase que yo tenía en corandeo delante de la presencia de Dios siempre. O sea, que el mecánico que está trabajando, el oficinista que está en una empresa, su trabajo era tan importante como el administrador. Entonces, si tú tomas eso versus vamos a decir, la visión o la cosmovisión de los países donde no llega la reforma protestante, donde ven el trabajo como resultado del castigo de Dios por el pecado. Dicho sea de paso, hay un merengue, ustedes recuerdan, no, ustedes son muchachitos, pero hay un merengue que se llama El Negrito del Batey, que es un clásico que, bueno, busquen El Negrito del Batey para que usted vea, que dice que el trabajo lo hizo Dios
como un castigo, solamente se lo dejo al pueblo. Ese tipo, búsquelo para que ustedes vean. Cuando tú ves un país, entonces, donde ve el trabajo, que hay trabajo más digno que otro, y donde mientras menos yo trabajo, mucho mejor, versus los países que abrazan el trabajo, donde lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios, como dice Colosenses capítulo 3, que todo lo que hagan, hacerlo como para la gloria de Dios. ¿Cuál es la traducción de resultado? Excelencia por todos lados. Porque cuando yo hago lo que hago, un radiotécnico, un mecánico, él está haciendo lo que está haciendo, no lo está haciendo para ser visto por el hombre, sino para la gloria de Dios. Y como lo está haciendo para la gloria de Dios, lo está haciendo con excelencia. Claro, y no solo eso, también, por ejemplo, esas personas que iban a sus trabajos, veían como una bendición proveerle a los suyos, proveerle a su familia, proveerle a su esposa, a sus hijos, que es un mandato bíblico que debemos de proveer para nuestra familia. Entonces, esto abrió los ojos en muchos sentidos y ese es uno de los más importantes, porque se denigraba mucho a los trabajadores en ese momento. Se le daba más principalía, ejemplo, al clero. Claro. De hecho, podríamos entonces establecer de que la Reforma Protestante vino también a cambiar la cosmovisión en cuanto al trabajo, desde tú trabajar y glorificar a Dios, porque entonces tenía otro concepto en cuanto al trabajo. Sí, la dualidad, que en la iglesia yo puedo ser bien, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es más santo y sagrado que lo que tú haces cuando vas a tu trabajo mañana y tú también. Ellos decían, no. A donde tú estés en tu trabajo, tú estás delante de la presencia de Dios y tú tienes que glorificar a Dios en lo que estás haciendo. Y eso brinda excelencia, como usted mencionaba, en cuanto usted trabaja, porque pensar en que estoy dándole la gloria de Dios me va a llevar a mí a hacerlo con excelencia. Y beneficiaba, como te decía anteriormente, beneficiaba al Estado también, el que las personas pudieran trabajar y aportarle a través de los impuestos. Ahí podemos volver a ver y decir que era para el bien colectivo. Ciertamente. Para todos. Claro, y más esos países que veían el ejemplo, pago de impuestos como yo voy a pagar impuestos, pero de hecho en esos países que por ahí, un país, me parece que en Dinamarca, el gobierno presentó una propuesta de bajarle los impuestos y ellos porque ellos entendían que bajándole los impuestos iban a bajar los servicios y la calidad del que se les brinda. Para que tú veas, o sea, esos países han abrazado sociológicamente la herencia de la reforma. Y por eso, hoy día, esos países son los países que los servicios básicos, ellos no siquiera las recuerdan. Exactamente. Y esto es uno de los beneficios que mencionamos y tenemos que hacer una pausa comercial en este momento, así que mantenga la sintonía con nosotros. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones
sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Estamos de vuelta con ustedes en este programa Mundo Cristiano TV, sección juvenil, y hoy estamos hablando acerca de los beneficios de la reforma. Y hemos mencionado 3 puntos en cuanto al retorno al evangelio, a la educación y en la economía nos quedamos. Y concluimos esa parte. O Con tienen relación al trabajo. Ajá. Pero me gustaría leer una escritura Okay. de 2 Tesalonicenses con relación a algunas personas, algunos hermanos que estaban tratando de no trabajar. Y Pablo tiene que hablarle con relación a eso. Y fíjate cómo Pablo le dice, vamos a ir al 11, que dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y nosotros, hermanos, os conocéis de hacer, no canséis de hacer el bien. O sea, fíjate lo que Pablo está... O sea, usted sabe por qué me causa risa, porque esta no es una versión internacional, es la Reina Valera, y mire cómo habla directamente. Sí. Pablo era picante, realmente. Sí, Pablo. Era fuerte. Especialmente el que tiene mucha falta de ocupación tiende a hacer eso. Entonces entraría ahí la pregunta de que las personas tienden a repetir unos versos que establece la palabra que no están así, que dice que el que no quiera trabajar, que no coma. No, el que no trabaja. El que no trabaja, que no coma, dice la gente. Pero dice ahí que el que no quiera. El que no quiera. Y no quiere. Y no quieren. Ahí Porque hay que hacer la personas- aclaración. Claro, porque hay muchísimas personas que en estos momentos no tienen posibilidad porque están desempleados y están buscando y demás. Exactamente. Y no. Entonces, si tú le pones y dices, el que no trabaje, que no coma, entonces está condenando a alguien que en realidad... Y como usted ha mencionado, hasta los niños que no trabajan no pueden comer porque no el trabajan. enfermo y todo demás. Exactamente. Entonces, No quiera trabajar. entonces podríamos decir que el trabajo es un regalo del Señor. Una bendición de Dios. Y en el capítulo 2 de la realidad, el relato de la creación 2.15 establece y dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que cultivara y labrase el huerto. O sea que estamos hablando que antes de la caída el hombre trabajaba. Pues entonces deberíamos de montar la idea de que el trabajo es un castigo Es- por el pecado. Así es. Porque fue antes de la caída Antes que no. se le asigna esto al hombre. Se le asigna tareas a Adán. Entonces, en cuanto a los beneficios que estamos hablando, la economía, el trabajo es uno de los Es beneficios que se le pri- abre. Claro que sí. Claro Claro que que sí, sí, efectivamente. Ujú. Entonces, Así. vamos a seguir. En cuanto este tema le gusta mucho a mi querido líder, que es la política. Ah, sí. Así como lo ve, que habla mucho del evangelio, de temas de sí, teología. sí. le gusta mucho Déjame decirte que la religión y el Estado tienen una relación intrínseca desde el principio, desde siempre. Sí. O sea,
Yo veo a veces cristianos que no les gusta hablar de política o no les gusta meterse en ese tipo de cosas, pero nosotros debemos estar involucrados en política porque pertenecemos al Estado, ¿entiendes? Ciertamente, nosotros somos ciudadanos de 2 reinos y como dice la palabra que somos sal y luz, y la única forma que yo puedo ser sal es, déjame decirte, estando cerca. Imagínate cómo un aguacate se puede salar poniéndole un salero al lado. Sí, no se lo es. Hay que echarle la sal. Claro. Entonces, yo tengo que estar para poder incidir. Y la forma que uno puede hacer es, haciendo presión con todas estas cosas que hoy día se dan, leyes mordazas que quieren ser introducidas por medio del Congreso, y nosotros debemos manifestar nuestras posiciones, y cuántas cosas hoy día se están dando. Claro que sí. Entonces la pregunta que haríamos en esta tarde es, ¿cuál es el beneficio que se ve por la reforma protestante en cuanto a la política? Bueno, la reforma protestante desde el punto de vista político, la reforma parte de una premisa, vamos a decir, real. Y parte de la premisa de que el hombre es pecador, que el hombre es caído, que tiene una naturaleza pecadora. Y por ende necesariamente tiene que haber una división en los poderes del Estado. Para, vamos a decir, tenga que haber un contrapeso. Fíjate que en los países donde primó vamos a decir, la contrarreforma, está la monarquía, los reyes y demás, mientras que en los países donde abrazó la reforma era donde estaban los países donde partía vamos a decir, desde la realidad de que necesariamente tenemos que debilitar a un hombre, no podemos darle un poder absoluto porque va a terminar subyugando a su semejante, esclavizándolo, y parte desde ahí. Entonces es interesante en esa parte que es un aporte de lo que es la reforma protestante. Sí, como dice nuestro hermano Arturo, la reforma protestante separó lo sagrado de lo secular, ¿entiendes? No para dividir la importancia de cada uno, sino como para ordenarlo. Eso fue lo que trató de hacer la reforma, como ordenar tanto lo secular como lo religioso. Entonces, partiendo de ahí, en cuanto a lo político, esto permitió un mejor gobierno y que no fuera su semejante, porque si tú le das un poder, ejemplo, como los reyes, prácticamente subyugaban, esclavizaban al pueblo, mientras que cuando hay un contrapeso en el poder, ya el sistema, si tú te portas mal, el sistema tiene la posibilidad de juzgar tus acciones que no podríamos decir que funcionaría como un ente regulador. Ciertamente. Exactamente. Y no solo eso, también la reforma en ese ámbito político reveló también y le dio participación a los derechos humanos, que no era algo tan importante en ese momento, sino que la importancia la tenían los burgueses, las personas de la alta clase social, y los demás pues se tenían como, ok, ustedes están ahí, ustedes son uno más del montón, ustedes son los que nos proveen a nosotros, los esclavos, este tipo de cosas. La reforma entonces comienza a enseñar ese tipo de cosas y menciona ahí el versículo, podemos mencionar cuando Pablo dice que ya no hay esclavos ni libres, sino que todos somos uno. Entonces eso permitió, ¿verdad?, que cada persona se sintiera importante dentro de la sociedad. Ok, eso es en 2 Corintios capítulo 12. Claro. Está esa escritura. Y déjame decir la libertad de expresión. Ahí entraríamos entonces al beneficio social. ¿Cierto? Apuntaríamos al siguiente beneficio. Desde el punto de vista también, antes de pasar al social, fíjate que desde el punto de vista político, en los países que abrazaron la reforma, ejemplo, la mentira era vista o es vista como algo tan grave como el asesinato, como el adulterio, como el robar, porque está dentro del decálogo de los 10 mandamientos. Si está dentro de los 10 mandamientos, es tan grave como robar y matar. Entonces, en esos países donde alguien habla una mentira políticamente, desde el punto de vista, un político está acabado políticamente. Entonces, la mentira se castiga de manera bien drástica. Una persona es condenada por ejemplo, emitir un cheque sin fondo en esos países. Entonces, versus países donde hay una contrarreforma o no llega la reforma protestante, la mentira prácticamente no se ve tanto como
no se ve tan así como se ve en esos países, ¿verdad? Donde la reforma fue, la reforma primó. Y en ese sentido, en ese aspecto, entendemos que hace un aporte grande. ¿Por qué? Porque saca al mentiroso o al político corrupto, lo saca del medio. Mientras que en estos países como los nuestros, vamos a decir, se perpetúan en el poder y su modus operandi es ciertamente la mentira, promesas que no cumplen, hablan mentiras para poder permanecer en el poder. Dijiste ahorita que como que en el ámbito social, yo te diría que más en el ámbito político, porque era que las personas no tenían voz ni voto. Hoy en día tú puedes ir a votar y por el presidente que tú entiendes que debe ser el presidente, ¿entiendes? O sea, no estoy diciendo que en ese momento se hacía así, pero eso fue lo que permitió que se le diera entrada a ese tipo de cosas, que la gente común, la gente de clase baja, tuviera voz y voto. Sí. De manera política. La democracia es una democracia, exactamente. Por medio de la... Entonces podríamos decir que esos beneficios políticos abordaron ya casi prácticamente casi toda la humanidad en cuanto a lo político, no a toda, porque hay otros que se rigen por el reina. Bueno, Occidente más bien. Entonces podríamos decir que en cuanto a eso, esos beneficios nos acompañan hoy, vamos a decir Latinoamérica, pero la reforma, ¿por qué no llegó? Nosotros fuimos descubiertos en el 1492. Dicho sea de paso, ahora el año pasado, el 12 de octubre, que estaba mucha gente. Sí. Entonces, lo que llega a nosotros es una versión del cristianismo católico romano. Fueron los colonizadores. Éramos colonias, ni siquiera había países establecidos. Exactamente, no existía la nación dominicana por acá. Pero toda Latinoamérica, prácticamente la Inquisición o España era colonia de todos esos países de Latinoamérica eran colonia de España. España era prácticamente el brazo ejecutor de la Inquisición. De hecho, habían 3 cortes de la Inquisición en Latinoamérica, una en México, otra en Perú y otra me parece en la Gran Colombia. De hecho, aquí tratan de introducir 300 Biblias, tú recuerdas, de la Canciodoro de Reina, la Biblia del Oso, no lleno, y son quemadas. Sí. Y fue tan fuerte que ellos confrontaron a que no entrase la reforma, que lo lograron prácticamente. Es que imagínate, era difícil, en ese momento era difícil. Estamos hablando del 1500 y pico por ahí. Era difícil. 1517 que se da la reforma. Sí. Nosotros hemos descubierto en 490. O sea, todavía la Inquisición en el 1820 estaba de manera en su apogeo. En su apogeo. Entonces, imagínate, en ese momento, en los 1500, todavía eso empezando era difícil. Porque después de Martín Lutero, hay que dejar eso claro. Después de Martín Lutero fue que se luchó por eso, porque vino una segunda generación y que ahí viene Juan Calvino, que lo extraditan y un sinnúmero de cosas, ¿entiendes? Entonces no era tan sencillo traer la reforma a Latinoamérica que apenas estaba en pañales. Sí, o sea, es decir, que nosotros, Latinoamérica no ha sido un países reformados. No, lo que llega a nosotros, de Evangelio, es la versión del segundo de Estados Unidos. En la calle de Azusa. No, porque eso no podríamos decir, ese ya fue en el 1903 más o menos. Pero yo estoy hablando de 1700, el primer gran avivamiento con este muchacho, Jonathan Edwards, el segundo gran avivamiento que es ya de Charles Finney. De ese segundo avivamiento que ya está mezclado, que tiene cierto tipo de teología no reformada, es que comienza a llegar a nosotros. Y más el empuje, ahora que tú hablas de Azusa, ya del 1903. Charles Fox. Exacto, ahí Charles Fox, que es Parham Fox, que es el creador de la teología pentecostal. Imagínate, todo esto es que abraza a Latinoamérica. Entonces, no vamos a decir que somos un país o Latinoamérica está dividido en cuanto a creencias, sino vamos a decir los fundamentos que pueden que no sean los mismos. ¿Se podría mencionar así? Sí, se podría, yo creo que sí, de cierta forma sí. O sea, nosotros abrazamos muchos principios que coinciden exactamente con nuestras creencias, pero hay otros que no. Entonces, en ese sentido, sí se necesita una reforma. Ahí entra la pregunta. ¿Necesitamos ser reformados?
Necesitamos ser sí. reformados. Exactamente, porque tenemos un sancocho teológico. Claro. Incluso... Suena gracioso, pero es así, porque tomamos de un lado de diferentes creencias y vamos cumpliendo con Exacto, esos puntos exacto. que no son los que establecen directamente la palabra del Señor. Y como decía Arturo al principio, todo se basa en la Escritura. Si una iglesia, y con esto no me refiero a una en específica, sino a la iglesia en general, no se basa en la Escritura, va a tener ese sancocho que tú dices. Sí, así es. Entonces, los beneficios que hemos recibido como sociedad en cuanto a la reforma protestante, podemos dar gracias a Dios por eso. Claro. ¿Cuál es el último consejo que ustedes le darían al pueblo evangélico en cuanto a la reforma protestante y el sentido de que debemos de ser reformados nueva vez o qué deberían de hacer? ¿Quién habla? Ok, bueno, el sentido de que debemos de ser reformados nunca llegó, necesariamente tenemos que ser reformados. Para lograr ser reformados tenemos que ir a las Escrituras. Exactamente. Nosotros como el círculo nuestro es un círculo que, así mismo como el punto 95 del catecismo establece que el magisterio, que la tradición y las Escrituras tienen el mismo nivel, que solo ellos le elevaron a ese nivel en el 1545 en el Concilio de Trento, que ellos dos contribuyen a la salvación. Asimismo, en la iglesia evangélica, hoy día te ponen lo que es el experimentalismo al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Sí. Y a veces tú dices lo que tú crees, tiene visión, dices que Dios te dijo, lo pone al mismo nivel que lo que dice la palabra, entonces está invalidando las Sagradas Escrituras con relación a lo que tú estás diciendo, según que el Espíritu Santo te dijo. Debemos volver a las Escrituras. Hay mucho trabajo, hay un trabajo fuerte por hacer, incluso la misma Biblia lo dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero hay un remanente, eso es lo importante, que siempre hay un remanente, incluso en esa época de oscurantismo, mira cómo Dios levantó un remanente. Entonces, la reforma es necesaria. Las personas deben abrir su corazón, como decía Arturo, a lo que dice la Escritura y no a lo que yo pienso, no a mi testimonio, no a mis inventos, ¿entiendes? Sino a lo que dice la Escritura. La predicación de hoy no es expositiva, lamentablemente. No, para nada. No es expositiva. Y lo que cambia el corazón de la persona, como dice la Biblia, que la fe viene por el oír que la palabra de Dios, no lo que yo te quiero decir, no, la palabra de Dios. Entonces hay una necesidad de explicarle a la gente la Escritura, no lo que yo quiero decir. Entonces podríamos concluir diciendo que lo que necesitamos hacer es retornar al Evangelio, retornar a las Escrituras. Ya entiendo por dónde usted va. Es como que estábamos. Y es ir directamente a las Escrituras. Debemos de ir, tomar la iniciativa de ir a conocer la palabra del Señor. Y como mencionaba Ismael y decía, no es un asunto de escuchar el testimonio de alguien, no es un asunto de escuchar algo que él soñó o pensó o el Señor le dijo, sino algo que esté basado en las Escrituras, porque esta es la regla de práctica del creyente, y si no la conocemos vamos a estar como las olas del mar, un día aquí, otro día allá. Y algo interesante es que estamos en la era de la información. O sea, en aquel tiempo la gente no tenía acceso a leer las Escrituras y tenía esa necesidad de leerlas. Hoy en día tenemos acceso libre a la información de todo tipo. O sea, si yo quiero saber algo que se escribió en griego, yo lo encuentro fácilmente en internet. Si algo se escribió en hebreo, yo busco su significado y puedo entender más fácilmente qué quiere decir el texto. Y creo que se nos ha puesto más fácil el asunto. Es solo una cuestión de disposición. Exactamente, que solamente lo da el Espíritu Santo a través del conocimiento de su palabra. Amén. Y lamentamos informarles que hemos concluido el día de hoy. Ha sido un programa demasiado bueno y espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes que estuvo en sintonía con nosotros, esperando que sea la palabra del Señor que les motive a seguir en el camino de conocer al Señor, y sobre todo que siga creciendo en conocimiento y en sabiduría a través que estudia la palabra del Señor. Para mí fue un placer compartir con ustedes, Joana Ulises, Ismael Rijo. Nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga.